continuación quiero explicar un poco, simplificando y resumiéndolo en 10 razones por las que la economía mexicana no crece. Punto número 1 es el progreso técnico. Veamos primero a largo plazo. Los modelos económicos de crecimiento endógeno tienen dos determinantes de crecimiento de largo plazo. Una es el progreso técnico y el otro es el crecimiento demográfico. El progreso técnico está en función de la cobertura de la educación de calidad. En México la educación de calidad es escasa, principalmente porque, tanto por razones gubernamentales como sindicales, la oferta de educación pública de calidad es cada vez más limitada como proporción de la población nacional. Otro aspecto que explica esto es que el gobierno mexicano ha denegado la educación pública de una manera excesiva y con poca regulación en colegios, universidades y demás instituciones de educación pública, que en su mayoría son de muy baja calidad. La educación es un área estratégica para cualquier país que se respete. Sin embargo, en México, la educación va a la deriva. Punto número 2, el crecimiento demográfico. Al igual que el punto anterior, el crecimiento demográfico es un determinante para el crecimiento de largo plazo, pues el aumento poblacional presiona al alza la demanda de bienes y servicios. Esto aumenta el número de consumidores y también aumenta la oferta, pues engrosa las filas de trabajadores al tener más población. Así, el crecimiento de la población mexicana se ha desacelerado fuertemente desde los años 90. Sin embargo, dado que el sistema educativo mexicano hoy se encuentra colapsado, estimular crecimiento demográfico para estimular crecimiento económico sería algo irresponsable, pues un incremento poblacional en este momento se traduciría en una multiplicación de los actuales problemas económicos del país. Antes debe resolverse el problema educativo. Punto número 3 por la que la economía mexicana no crece: la energía, el sector energético. Toda economía necesita energía para funcionar. En tanto las fuentes alternativas de energía no sean comercialmente alcanzables, asequibles, los hidrocarburos seguirán siendo el insumo energético básico para la industria nacional. Por ello, al igual que en los dos puntos anteriores, este sector es estratégico para todo país. En el caso de México, sin embargo, la reciente reforma aprobada en 2014 entregó nuestra política energética a los Estados Unidos de América, por lo que hoy México no dispone de esta herramienta para planear su crecimiento. Por ello, México debe derogar lo antes posible esta reforma energética. Razón número 3 por la que no crecemos: la banca. Desde hace al menos 3 décadas, el papel de las autoridades económicas mexicanas se reduce al de un simple empleado bancario más. Si bien es cierto que en el largo plazo todas las tasas de interés se encuentran fuera del control de cualquier banco central, incluso la propia Fed de los Estados Unidos no puede controlar en el largo plazo las tasas de interés, en el corto plazo las autoridades económicas sí pueden controlar esto, sí pueden definir tasas de intereses de corto plazo, siempre que hagan una programación financiera eficiente. Por ejemplo, se deben inducir al alza las tasas de interés cuando la economía comienza a calentarse, pero debe bajar las tasas de interés cuando la economía se enfría, para mantener así estabilidad con crecimiento siempre. Esto no lo estamos haciendo. El Banco de México ha renunciado a regular las tasas de interés, ha renunciado a controlar a los bancos y a los banqueros. Las tasas de interés y su regulación son desde hace décadas en México una decisión que están tomando los dueños de los bancos. Eso es muy riesgoso para nosotros, para la población. Los dueños de los bancos siempre están manteniendo tasas de interés activas muy altas. Esto es la que nos cobran por pedirles un crédito. Pero son sumamente bajas estas tasas de interés si uno deposita dinero en el banco. Esto es, el margen de ganancia de los banqueros en México es ridículamente alto.
lo que hace inviable el crecimiento económico, el crecimiento de las empresas, el crecimiento de los hogares, para que tengan acceso a viviendas, para que tengan acceso a poner su propio negocio, para que las empresas se expandan. No crecemos porque la banca ha sido entregada a banqueros, su regulación, y no tenemos autoridad que se imponga. Razón número 5 por la que la economía mexicana no crece: el comercio exterior. El comercio exterior depende básicamente de dos variables: la planta productiva nacional existente y la eficiencia del transporte para realizar el comercio. El tipo de transporte más eficiente que existe en el mundo, esto es el que representa el costo promedio más bajo para movilizar un kilómetro, una tonelada, es el marítimo, y por mucho es el más bajo. Por eso no hay gran economía del mundo que no tenga grandes puertos, y nosotros no los tenemos. En el caso mexicano, no se ha querido aumentar a gran escala la inversión en nuestros puertos. Tampoco se ha querido desmantelar a las mafias que controlan la entrada y salida de mercancías de estos puertos. Tampoco se han querido desmantelar a los grupos criminales que controlan los caminos por los que transitan las cargas de comercio en este país. Entonces, mientras eso no se corrija, tampoco va a crecer el país. Punto número 6, la autosuficiencia alimentaria. Un país que depende de otro para comer, depende enteramente de ese otro país y está obligado a obedecerle. La apertura de las importaciones agropecuarias que inició México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 1994 ha quebrado a la mayoría de las unidades productivas agropecuarias de este país, principalmente por el excesivo subsidio que dan el gobierno de Estados Unidos a sus productores y por las prácticas de dumping que se aplican en la exportación de productos gringos, importación a México de esos productos a un precio inferior a los costos de producción del país de origen, que es en este caso Estados Unidos. Esto es, los Estados Unidos nos ha jugado muy sucio comercialmente y México no ha querido meter ni las manos. Ello ha disparado los niveles de pobreza en el campo mexicano. Nos ha hecho dependientes alimentariamente, básicamente, de los Estados Unidos. Mientras no renegociemos el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no veo una razón por la cual debamos continuar con ese tratado. México debe salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se acaba de firmar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación, que es un tratado de libre comercio con 11 países más, del cual México también debe salirse. Apunta directamente a que vamos a seguir sacando un saldo neto negativo de esos acuerdos comerciales. Punto número 7, Estado de Derecho. En México, el Estado de Derecho es selectivo, ocasional y regional. Es selectivo porque no aplica por igual a todos los mexicanos. Es ocasional porque no es permanente en el tiempo. Y es regional porque en la práctica hay vastas zonas del país en la que no se aplican las leyes, especialmente en las zonas que son gobernadas por el crimen organizado. Esto inhibe la creación de nuevas empresas, esto inhibe la atracción de inversión extranjera natural, y esto inhibe la expansión de las empresas existentes. Contrario a la errónea creencia popular sobre las bondades económicas del dinero derivado del crimen organizado, del narco, etc., el más elemental análisis costo-beneficio nos arroja abrumadores resultados negativos sobre su efecto inhibidor del crecimiento económico. Esto es, si alguien cree que $1 que genera el crimen organizado nos hace un país más rico, se equivoca, porque por $1 que entra por el crimen organizado se espantan $5 que podríamos generar pacífica y legalmente, y muy legalmente. Punto número 8 por el que la economía mexicana no crece: el transporte público.
La ineficiencia del transporte público en México representa una gran fuga de riqueza nacional y de todos los hogares nuestros. Mientras la calidad del transporte público siga siendo baja, seguirá estimulándose la compra de más autos, con lo que el colapso vial seguirá aumentando y el costo diario de transporte de un ciudadano seguirá aumentando. En lugar de invertir en más pavimento, debe invertirse en más y en mejor transporte público. Una posible solución sería centralizar todo el sistema de transporte colectivo en empresas públicas de los ayuntamientos. Esto implica reemplazar los denigrantes microbuses y combis por autobuses eléctricos, así como triplicar la actual red del metro de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, así como inaugurar línea del metro en al menos las ciudades de Puebla, Tijuana, León y Morelia. Punto número 9 por el que no crecemos: recursos naturales. México es de los países que más desperdicia sus recursos naturales. Por ejemplo, debe construirse un sistema de canales navegables. Recursos naturales. México es uno de los países que más desperdician sus recursos naturales. Por ejemplo, bien podríamos construir un sistema de canales navegables por todo el sureste del país. Esto incluye un canal transoceánico a través de Chiapas y Tabasco, usando las corrientes del río Mezcalapa-Grijalba y del río Pijijiapan, por ejemplo. Con esto se podrían regular los flujos de estos ríos para evitar así inundaciones. Se aumentaría la disponibilidad de agua para el riego agrícola y para la disponibilidad de agua para el consumo urbano. Se podría generar más energía eléctrica si a lo largo de este canal se hacen brazos que reciban caudal que genere electricidad por medio de presas hidroeléctricas. Se abatirían tremendamente los costos de transporte, porque al transportarlo por la vía pluvial, el costo de movilización de cada tonelada por kilómetro se reduce muy fuertemente, lo cual aumenta la competitividad productiva del país. Y además se generarían divisas para el país a perpetuidad por el tránsito mercante transoceánico internacional. El punto número 10 por el que México no crece: la democratización, la democracia, la falta de democracia. La solución a todos estos puntos previos, los 9 anteriores, no se realizará jamás por medio del actual gobierno, ni de ningún otro gobierno emanado de acuerdos y complicidades con este gobierno y sus predecesores. Se necesita una ruptura. Está claro, e incluso está sobrediagnosticado, el hecho de que el actual gobierno y los gobiernos de los últimos 40 años no han acatado nunca el mandato popular, ni velan por el interés nacional.